Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto volver a verlos a todos ustedes. Esto, yo creo que no veo al doctor García, pero veo que la doctora Belmont ya está con nosotros. Entonces, doctora, si no tiene inconveniente, yo creo que comenzamos para que no se prolongue mucho el caso, como ve. Sí, Doc, por supuesto, buenas noches. Un gusto Buenas estar noches, doctora. con ustedes. De hecho, casi siempre estoy, nada más que estoy escuchando, atenta a todos los comentarios. Saludos a todos, chicos. René, Dani, Ernesto, Sebastián, Oscar, Paquito y los que no tengo el gusto. Hola a todos, los vemos pronto. Adelante, Doc, sus órdenes y gracias, como siempre, por la invitación. Esperamos sea una muy, muy nutrida sesión. Gracias. Gracias a usted, Está, doctor. gracias, doctora. Está también con nosotros la doctora Escarela. Veo la doctora Regina Hernández que nos va a apoyar con la parte de histopatología. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Buenas doctora. noches. Gracias. Bueno, la doctora Escarela, veo por aquí también al doctor Edgar Rojas. Y bueno, pues vamos a comenzar. Dani, Dianita, adelante. Gracias, doctor. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Diana Silva Nicanor, residente de primer año de Medicina Interna del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. El día de hoy vamos a presentar el caso clínico correspondiente a la sesión de diciembre de este año y lo haré con mi compañero Daniel Girbau, también residente de primer año de Medicina Interna. Además, el día de hoy se encuentran con nosotros dos doctores invitados, la doctora Regina Canade Hernández, ella es especialista en anatomía patológica del Hospital General de México, así como nefropatóloga del mismo hospital. Actualmente es encargada del servicio de nefropatología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y también se encuentran con nosotros el doctor Josué Marcial Mesa, él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es actualmente residente de tercer año de la especialidad de nefrología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y bueno, vamos a comenzar. Les agradezco por estar esta noche aquí con nosotros. Bueno, la ficha de identificación con respecto a nuestro paciente es una mujer con iniciales MFLE de 59 años de edad, originaria y residente de la Ciudad de México. Su estado civil es casada, el último grado de estudios fue una carrera comercial, actualmente dedicada a labores del hogar, practica la religión católica, lateralidad derecha. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, padre vivo de 84 años, diagnóstico de diabetes tipo 2 con algunas complicaciones y demencia tipo Alzheimer, y madre finada por infarto agudo al miocardio con antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica. Dentro de los antecedentes no patológicos de importancia, cuenta con antecedente de inmunizaciones completas, incluida para SARS-CoV-2, negó antecedentes de tabaquismo, alcoholismo ni consumo de alguna otra sustancia tóxica, así como antecedente de los no patológicos, exposición a fundición de aluminio durante 10 años en la infancia. Ella negó exposición a humo de leña ni alguna otra sustancia. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, cuenta con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, diagnosticado en el año 2019, en tratamiento con losartán 50 miligramos cada 24 horas, así como diabetes tipo 2, diagnosticado en 2020. Previamente, en el 2019, ya tenía un diagnóstico con prediabetes, sin embargo, fue hasta el 2020 que se realizó el diagnóstico de diabetes tipo 2, en tratamiento con metformina 1 gramo cada 24 horas, sin ninguna complicación hasta el momento. Hipotiroidismo diagnosticado en 2020, en tratamiento con levotiroxina 50 microgramos cada 24 horas. En cuanto a sus antecedentes quirúrgicos, una histerectomía total abdominal por miomatosis uterina en 2005 sin complicaciones aparentes. Al interrogatorio negó alergias, algún otro procedimiento quirúrgico, transfusiones sanguíneas, hospitalizaciones recientes, ni ningún traumatismo previo. En cuanto al padecimiento actual, ella inició, previo a llegar con nosotros, con incremento de peso de 30 kilogramos en 3 meses, así como fatiga.
Posteriormente, acudió con un médico general quien le realizó diagnóstico de obesidad exógena, por lo cual le indicó realizar cambios en el estilo de vida, es decir, estilo de vida saludable con hábitos higiénico-dietéticos y actividad física. Sin embargo, a pesar del apego que tuvo la paciente a dichos cambios, no hubo mejoría. Posteriormente se agregó edema de extremidades inferiores, bimaleolar y pretibial, por lo que acudió nuevamente con otro médico para su valoración. En esta ocasión se le solicitaron algunos exámenes de laboratorio, entre ellos un examen general de orina, en los cuales se identificó proteinuria, de acuerdo con el EGO, por lo cual este médico indicó a la paciente que solicitaba que acudiera a otro centro hospitalario para continuar con su manejo diagnóstico y la terapia que requeriría. Muy bien, hasta este momento nos pudiera apoyar el- la doctora Diana Martínez. ¿Cuáles serían los 3 datos más importantes hasta el momento? Si pudiéramos enlistar los 3 datos importantes hasta el momento. Es el incremento de peso en los 3 meses. De igual forma, pues la presencia de edema a nivel de miembros inferiores y que no presenta mejoría, y pues también el examen general de orina con la presencia de proteinuria. Muy bien, continuamos. Muy bien, acudió al centro de atención médica, en donde a su ingreso a la exploración física, sus signos vitales fueron TA 114/80, frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria de 19, saturación de oxígeno 90% al aire ambiente y temperatura de 36.1 grados centígrados. A la exploración física, mujer, femenino, consciente, orientada. Los tegumentos se encontraban con adecuada coloración, leve deshidratación de mucosas, normocéfala, pupilas normorreactivas, isocóricas, las narinas estaban permeables, la cavidad oral no tenía ninguna alteración, el cuello cilíndrico, sin megalias ni ninguna masa palpable, tórax a la exploración física normolíneo, a la auscultación adecuado murmullo vesicular sin integrar ningún síndrome pleuropulmonar. Los ruidos cardíacos se encontraban rítmicos sin ningún agregado. El abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, peristalsis normoactiva, no doloroso, sin datos de irritación peritoneal. Las extremidades inferiores con edema pretibial, bimaleolar, sin datos de compromiso neurovascular distal. Muy bien, si nos pudiera apoyar Ruth, ¿cuál sería el estudio que pedirías de forma inicial? Pues creo que primero pediría los de, o sea, biometría y química sanguínea para ver pues si no está haciendo ahí algo renal y por eso está con el edema bimaleolar. Muy bien. Aquí tenemos la biometría hemática y la química sanguínea. ¿Nos pudiera apoyar aquí la doctora Lucía Cervantes para interpretar la BH y química? Buenas noches. Pues en la biometría, pues la hemoglobina, plaquetas están dentro de parámetros normales y los leucocitos también. La BH pues se encuentra dentro de parámetros. Y en cuanto a la química, igual, bueno, la glucosa estaría elevada únicamente, creatinina igual dentro de parámetros. Muy bien. La doctora Mariana de la Vega, ¿algún otro estudio que solicitaría en este momento de forma inicial? Pues de forma inicial creo que faltan pues también electrolitos séricos Ok, y aquí un tenemos los sedimento electrolitos urinario séricos. ciego. Pues creo que todo está dentro de parámetros normales también. Ok. Así es, todos los electrolitos séricos dentro de parámetros de normalidad para sus rangos de referencia. Muy bien. ¿Algún otro estudio inicial que nos quisiera pedir el doctor Javier?
¿Alguien más? Dani, si me apoyas con el siguiente participante para... Sí, claro. ¿Algún otro estudio de laboratorio inicial que quisiera pedir el doctor Marcelo? Sí, bueno, sabes, pues igual un examen general de orina, igual un perfil de lípidos, a ver si... Claro. En cuanto al perfil de lípidos, no lo tenemos en la presentación, sin embargo, sí tiene un perfil de lípidos. Cuando se llegó esta paciente con sus laboratorios iniciales, la paciente tenía los siguientes valores de laboratorio. Triglicéridos de 645 y colesterol de 320. Gracias. ¿Examen general tendrá de orina? Sí, claro. Este es el examen general de orina. ¿Algo que les llame la atención o...? Igual, si nos pudiera apoyar la doctora Valeria a interpretar este examen general de orina. No sé. Ok, este es un examen general que tiene proteinuria. Se encuentra con, al menos, me imagino que las células epiteliales son del sedimento, entonces el sedimento se encuentra con pues sedimento de células epiteliales. Eritrocitos pues no es un valor pues significativo y pues leucos de 3 a 5. Pues creo que no tiene como otra alteración más que la proteinuria. Pregunta para el... Bueno, no sé quién está en iPhone. Soy yo, Max. Ah, doctor Max. En el caso de el proteinuria, ¿qué tipo de proteína detectan por lo general el examen general de orina? ¿Qué tipo de proteínas? Sí. Las proteínas de Tamm-Horsfall. Y pues generalmente es albúmina. Bueno, puede ser albúmina cuando es mayor a 60. Ok, muy bien. En relación a la prueba, ¿cuál sería la desventaja de una prueba semicuantitativa de tira reactiva? Esta es pregunta para eh, el doctor Edgar Rojas o para el doctor Alexis Zambrano. De la tira semicuantitativa, pues que no nos da un rango específico, es como, y tampoco lo podemos determinar si es albúmina u otro tipo de proteínas. De acuerdo. A partir de estos estudios de laboratorio que se han solicitado, ¿qué otro estudio pediría el doctor Juan Ernesto Muñoz? ¿Qué onda? Bueno, solo por la cantidad de proteína que tiene, pues una proteína en orina de 24 horas para clasificar bien qué tipo de proteína es, si es selectiva o no selectiva y delimitar bien la cantidad. Por el antecedente de edema, pues, ver en qué rango se encuentra. Claro. Este es el resultado de la cuantificación de proteínas en orina de 24 horas. Pues está dentro, bueno, hasta ahorita con eso tenemos que ir dentro de rangos nefróticos. Ya es un síndrome nefrótico propiamente, por ser más de 3.5 gramos.
¿Cuál sería la diferencia entre, o sea, es lo mismo rango nefrótico y síndrome nefrótico? No, que el rango nefrótico nada más te habla de la cantidad de proteínas. Sin embargo, el síndrome nefrótico es cuando se asocia a otras alteraciones debidas a la proteinuria, como es, pues, bueno, como es no selectiva, suele haber pérdida de inmunoglobulinas en la orina, entonces condiciona aumento de riesgo de infecciones, principalmente por microorganismos encapsulados, así como aumento de producción hepática de colesterol, como en este caso, además de pérdida de proteínas antitrombóticas, que también da un estado de hipercoagulabilidad y genera edema. Entonces ya todos esos datos te condicionan el síndrome nefrótico. Perfecto. La siguiente pregunta para la doctora, bueno, Mar R1, no sé quién sea, pero si nos pudiera apoyar en relación a este hallazgo de la proteína de 24 horas, ¿sugeriría usted repetir la prueba o si no y por qué? La misma pregunta para el doctor Javier Martínez. A ver, la pregunta, buenas noches. Buenas noches. Buenas Es, noches. es repetir la prueba, ¿por qué? Perdón, no te escuché bien. Sí, en relación al resultado de la proteína de 24 horas, ¿usted repetiría la prueba? Sí, no y por qué. Pues la prueba ya con ese diagnóstico de 500 gramos de día, pues realmente es bastante evidente que tiene una proteinuria. A menos, quizás lo haría para, bueno, al menos yo de mi punto de vista yo no lo haría. Quizás nada más la única forma de hacerlo sería para nada más confirmar la cantidad que se está excretando, que no, pero 500 gramos pues ya es evidente de que está, o de 7,8 gramos lo que manejabas ahí, está con una proteína evidente. Además lo repetiría con el fin de confirmar el dato, más la clínica que nos está dando, pues bueno, es compatible con una proteinuria severa. Yo no lo repetiría para fines del diagnóstico de proteinuria. O sea, nada más lo haría para confirmar, pero no buscaría otra causa. Muy bien. El doctor Abraham Hernández, la misma pregunta. Que si repetiría tu recolección de orina de 24 horas. Sí, sí, no y por qué. Pues no, porque no considero que hayan otros factores que te pudieran predisponer a, bueno, dentro de los antecedentes que pudieran condicionar que hubiera proteinuria como tal. ¿El paciente tenía fiebre? No, ¿verdad? ¿Realizaba ejercicio intenso? No. ¿Tenía alguna otra afección que pudiera condicionar la proteinuria? Pues no, o sea, no veo el por qué se tendría que pedir otra recolección de orina de 24 horas. Que el hallazgo sería probablemente en presencia de la cantidad de excreción de proteínas en 24 horas, una proteinuria transitoria. Mariana de la Vega levantó la mano. Sí, yo solo nada más en esto de que si lo mucho a dar pues un resultado alterado es que haya una, o sea, sobrecolección de la orina o al revés, ¿no? Que sea under collection. Entonces, pues nada más checaría eso para ver que sí tengamos un resultado adecuado. Muy bien.
Dentro del algoritmo de abordaje de proteinuria, además de, como lo mencionan ustedes, descartar alguna causa asociada a la técnica de la recolección o de la cuantificación de proteínas de 24 horas, es necesario confirmar o descartar una proteinuria transitoria, como lo comentó mi compañero Daniel. Entonces, dentro del algoritmo de diagnóstico en una proteinuria en rangos nefróticos, sí se repite la proteinuria de 24 horas y con esto descartamos una proteinuria asociada a una proteinuria transitoria. Muy bien. El doctor Alexis Zambrano desearía pedir algún otro estudio. Sería albúmina y para integrar síndrome nefrótico. Claro. Estas son las pruebas de funcionamiento hepático con albúmina. Gracias. Está levemente baja la albúmina. Así es, el rango inferior normal para estos laboratorios es 3.5. Muy bien. Para la doctora Vanessa, ante un paciente con proteinuria con rango nefrótico, sedimento inactivo y descarte de proteinuria transitoria, ¿qué estudio de gabinete solicitaría? Ya se durmió. ¿Alguien que nos quisiera contestar a esa pregunta? Bueno, si quieren, yo la puedo contestar. O sea, sí hay que considerar el ultrasonido, pero no sé el peso de la paciente, cuál sea su peso actual, porque al final el ultrasonido sigue siendo, aunque sería lo ideal por la disminución de la radiación, si la paciente se encuentra en obesidad o tiene sobrepeso, pues al final el ultrasonido tiene baja penetrancia en pacientes con índices de masa corporal elevados. Entonces, creo o quiero suponer que en este caso podría ser tanto el ultrasonido, si es que es factible, o si no, una tomografía computarizada para evaluar el tamaño de los riñones. Claro. El peso de la paciente es 73.3 kilos, su talla 143 centímetros. Con esto tiene un índice de masa corporal de 33.6 kilogramos sobre metro cuadrado. Y tenemos aquí el ultrasonido renal. ¿Alguien que nos quiera apoyar en la interpretación de las imágenes? El dirigido, Dani, porque si no nos tardamos toda la noche. Grosso modo, lo que se ve, la diferenciación córtico-medular aparentemente está conservada. No alcanzo a distinguir lo que son las medidas. No sé si las tengan ustedes, serían importantes revisarlas, pero por lo que se observa, al menos por imagen, no se ven tan pequeños estos riñones. ¿Tendrán esa medida nada más? Claro, el ultrasonido es un ultrasonido renal que se hizo en tiempo real con un transductor convexo. Dentro de las medidas, el riñón derecho con bordes regulares y definidos con dimensiones de 108.3 por 55.5 por 48.6 milímetros en sus ejes longitudinal, anteroposterior y transverso respectivamente, con parénquima homogéneo, relación corteza-médula conservado. El riñón izquierdo, de igual forma, con bordes regulares y definidos, dimensiones de 105.5 por 59.5 por 47.6 milímetros, igual en sus ejes longitudinal, anteroposterior y transverso respectivamente, el parénquima también homogéneo y la relación corteza-médula conservada. Riñones normales, entonces estamos hablando de tamaño y características normales.
Así es. El segundo creo que en longitudinal está un poquito pequeño, ¿no? La medida según, ahora sí, el Instituto Nacional, en una corte que se hizo es de 10 por 5 por 3 centímetros. Entonces, se estaría considerando aún así todos normales. Ok. Sí. Hasta este momento, para el doctor Héctor, ¿cuáles serían los diagnósticos sindromáticos que integraría? El doctor Héctor está ocupado, urgencia. Pero si quieren, yo les ayudo. Sí. Aquí está. Sí, adelante. Bueno, ahorita las cosas que hemos integrado, justamente, ya lo comentó previamente el doctor Arellano, el paciente tiene una proteinuria en rango nefrótico, más de 4.5. Según la bibliografía, tenemos a la paciente que tiene edema. Aparte de esto, tiene una dislipidemia expensa, sobre todo de los triglicéridos. Y tenemos hipoalbuminemia. No hemos visto ahorita, pues, si tiene disminución o no de las inmunoglobulinas, pero no es tan importante para este caso. Se puede integrar de forma sindromática síndrome nefrótico. Aparte de esta situación, ahorita las cosas que hablabas, el paciente, pues la paciente, perdón, es portadora de obesidad, por el índice de masa corporal es grado 2. La paciente de primera instancia se había observado con una glucosa, me parece, 136, lo cual también nos hablaría, y ya con diagnóstico propiamente de diabetes, intolerancia por lo menos. La paciente es hipertensa, tiene descontrol hipertensivo, y entonces podríamos estar hablando de dos síndromes, síndrome metabólico, síndrome nefrótico. Muy bien. Hasta este momento realizamos e integramos los siguientes diagnósticos sindromáticos, así es como lo comentó mi compañero René: síndrome metabólico y síndrome nefrótico. Muy bien. Para la doctora Vanessa, en relación a estos diagnósticos sindromáticos y con la intención de llegar al diagnóstico nosológico, ¿qué estudio complementario pediría? Siguiente, Dani. Para la doctora Wendolí, en relación a estos estudios, perdón, a estos diagnósticos sindromáticos y con la intención de identificar de qué tipo de proteínas se tratase, ¿qué estudio complementario pediría? Dani, tendríamos que hacer una medición de microproteínas de 24 horas. De acuerdo. Creo que el Zoom sacó a mi compañera de la presentación. Nos tomamos un minuto para que reingrese. Un segundo. Perdón, René. ¿Por qué pedirías la determinación de microproteínas en orina de 24 horas? Pues como lo habíamos comentado hace un momento, de entrada estábamos haciendo solamente medición de un tipo de proteínas que se nos puede medir. Entonces a mí sí me importaría medir estas proteínas que tienen menor peso molecular para poder hacer la diferenciación. Para el final del día esta me dio la primera o la segunda de 6.4, 7.6 creo,
nos está hablando de un valor total de proteínas. Entonces, según el protocolo, para el abordaje de un síndrome nefrótico se tiene que hacer una medición para poder guiar tu abordaje diagnóstico. Así es. Bueno, a continuación, este es el resultado de las microproteínas en orina de 24 horas. Y bueno, bien como lo comenta mi compañero René, las microproteínas en orina de 24 horas es la cuantificación de las proteínas no albúmina menores a 29 kilodaltons, las cuales generalmente se asocian a una proteinuria de tipo tubular. Entonces, este es el resultado de las microproteínas en 24 horas. ¿Algún comentario con respecto a este resultado? ¿Algún dato importante en relación a este resultado que nos quiera comentar el doctor Muñoz? Pues por el, o sea, no sé, no estoy totalmente seguro, pero pues quisiera suponer que por el rango que presentan las 24 horas, la proteinuria es, más que albuminuria, es expensas de microproteínas. Ante este hallazgo, ¿cuál sería el siguiente estudio que pediría el doctor Isaías? O en el mismo abordaje para el diagnóstico nosológico de este paciente, ya sea por el hallazgo de la microproteinuria o para complementar el abordaje, ¿qué otro estudio de laboratorio solicitaría la doctora Mari Carmen? Pues yo creo que, o sea, como teniendo el síndrome nefrótico, podíamos también haber pensado, y la paciente probablemente tiene diabetes, podíamos pensar también en una glomerulosclerosis diabética, pero como dijo Dianita ya, en las microproteínas nos hablan un poquito más de una proteinuria tubular. Entonces, pues yo me guiaría más como por esas, o sea, por alguna de esas causas, quizá, no sé, ya alguna electroforesis o algo así de proteínas. ¿O estará indicado biopsiar al paciente por ser un adulto con síndrome nefrótico? ¿Nos preguntas o nos afirmas, Alexis? Las dos, doc. Parecía pregunta. Bueno, como comentó Mari, dentro del abordaje es importante comentar que tenemos una proteinuria en rangos nefróticos en la cual el sedimento no está activo y bueno, esto nos abre una puerta dentro del algoritmo, además de que ya tenemos una cuantificación en donde la proteinuria es persistente y un estudio de imagen en donde no se ven alteraciones anatómicas de ambos riñones, en donde podríamos hacer por descarte una puerta hacia el algoritmo de las proteinurias tubulares o no glomerulares. Y bueno, dentro del abordaje de las proteinurias no glomerulares, perdón, sí es importante realizar algunos otros estudios previos que nos podrían realizar el descarte de alguna etiología asociada. Entonces, dentro de estos resultados se encuentra también la electroforesis de proteínas. Este es el resultado de la electroforesis de proteínas en orina. El doctor René nos quisiera interpretar electroforesis. No, no quisiera, pero ok. ¿De casualidad tienes lo que sería el gráfico?
El gráfico de la electroforesis no lo tenemos en la presentación. Es una curva en la cual no, perdón, es una gráfica de la electroforesis en la cual no se observa ningún cambio en... Es que está normal. Así es, también la gráfica no tiene cambios en la región correspondiente a gamma, beta, alfa 2 ni alfa 1. Si nuestras proteínas totales se encuentran, bueno, es la proteína total, todo está expensas de nuestra proteína de mayor peso, que sería la albúmina. Dentro de los demás, alfa 1 no hay los rasgos de referencia, pues, que se deberían de colocar, pero alfa 1, alfa 2, beta y gamma no representarían un pico monoclonal específico, por lo que yo podría comentarte. Así es, dentro de la electroforesis. O policlonal, pues. Así es, dentro de la electroforesis de proteínas en orina, el estudio que se realizó, en cuanto a los rangos que tiene cuantitativos y a los porcentajes que muestran, de acuerdo a cada uno de ellos, no existe una alteración en cuanto a estos rangos en orina. Esto es en orina. A partir de esto, ¿necesitarían pedir algún otro estudio asociado a esta electroforesis de proteínas en orina? La pregunta sería para el doctor Oscar. En relación a estos hallazgos y el resto de los resultados de estudios de laboratorio, ¿algún otro estudio que indicaría en este momento? Pues, es que según yo, cuando es microalbuminuria está asociado a microangiopatía. Pero no, la verdad no sé qué otro estudio le pediría. Muy bien. Una vez que se obtuvo la electroforesis de proteínas en orina, también se realizó la electroforesis de proteínas en suero. En los resultados para esta electroforesis de proteínas en suero, se encontraron también algunos rangos en normalidad y algunos otros inferiores a los rangos de referencia de acuerdo con el laboratorio. Entre ellos la fracción gamma 0.6, el límite inferior es 0.7, alfa 2 1.3, el límite superior es 1, alfa 1.1, el límite inferior es 0.2 y como proteínas totales 5 gramos por decilitro, siendo el valor de referencia de 6 a 8.3. Posterior a la electroforesis de proteínas en orina y en suero, ¿requerirían algún otro estudio asociado a estos resultados? Es que sí se debería de protocolizar un poco más. ¿Por qué situación? Estamos teniendo un síndrome nefrótico. Entonces, dentro de las causas que tendríamos que estar, bueno, el paciente en temporalidad no lo he comprendido muy bien, no sé cuánto tiempo bueno, la electroforesis creo que nos fuimos muy arriba, pero la electroforesis, ¿cuánto fue de su inicio de su sintomatología a esta electroforesis? Pues. Aproximadamente 4 meses. Ok, y después de esos 4 meses estábamos comentando que la paciente presentaba todavía proteinuria persistente. Así es. Ok, entonces dentro de nuestro abordaje pues tendríamos que estar pensando en alguna glomerulonefritis membranosa, alguna, hasta por cambios mínimos, alguna focal simplemente. Entonces tendríamos que empezar a descartar esas, ¿no? Una mesangiocapilar, hasta por una mesangial por inmunoglobulinas de IgA, pero bueno, no nos dio es un antecedente propio. Yo considero que se tendría que solicitar, por la edad, no tiene un factor de riesgo específico, pero sí serologías virales. Ok, tenemos serologías virales para virus de hepatitis B, C y VIH. Perdón, espérame. René, ¿por qué solicitarías perfil viral? Ok, como acabo de comentar, la paciente no tiene un antecedente franco para yo poder decir, ¿sabe qué? Tiene un factor de riesgo específico para virus C, para virus B, o como ahorita ya lo pusieron en la presentación. Pero pues si estuviéramos enfocados directamente
aún sea una glomerulonefritis que nos generara un padecimiento, un síndrome nefrótico, tendríamos que irnos enfocados, por ejemplo, a una que se asocia a nefropatía por membranosa, como el virus C, propiamente una nefropatía por HIV que no tiene ningún síntoma, pero sí tendríamos que por protocolo realizarlo para ver que no tuviese alguna causa como la que nos puede generar estos virus. Yo también estoy de acuerdo con René, porque la focalis segmentaria se puede comportar como un nefrótico, se puede. Y allí hay dos causas que pueden tener la paciente. Una es la obesidad y otra es VIH, que no se descarta. Muy bien. Sí, esa es la justificación para el panel viral. ¿Cómo sale el panel viral, Dianita? Ok, el panel viral está negativo, no fue reactivo en ninguna serología. ¿Algún otro estudio complementario para establecer la etiología de esta probable glomerulonefritis? Esta pregunta es para la doctora Diana. Pero no sé si estará también indicado que pidamos un perfil como inmunológico o algo así, pero no sé la verdad. Ok, sí, tenemos un perfil inmunológico. Dentro de este perfil inmunológico se solicitaron tanto complemento como inmunoglobulinas, las cuales están todas dentro de los rangos de normalidad. Solamente complemento C3, el límite superior es 169 y el resultado es 171. El resto están dentro de rangos de normalidad. Una duda, ahí que seguiría pensando en que No te escuchamos, Javier. ya, es que bueno, tenemos ese punto, pero ahí reumatológica, pues nada más, deportivo puede ser, ¿no? Pero clínicamente Aún no se escucha. Te escuchamos muy poquito, Javi. Clínicamente la paciente, o sea, de la parte de alguna operación de índole reumatológica, ¿qué es lo que necesitaría clínicamente? No, y todos los síntomas que ustedes comentaban en el caso, algo que se justificaría pensar algo reumatológico, a mí me parece. Digo, igual se tiene una mano como parte del protocolo, pero clínicamente es lo que estaría parecido. Perdón, Javi, te escuchamos muy poquito. Ya. ¿Sí? Sí, ya mejor. Así, o sea, mi pregunta es, clínicamente, la paciente, ¿qué es lo que muestra para pensar en algo tipo reumatológico? Porque al menos el paciente pues tiene el aumento de peso, el síndrome nefrótico y todo. Pero para irnos para esa parte, ¿qué lo justificaría? ¿No? ¿O nada más es por protocolo? Con respecto a los estudios inmunológicos, Sí, a sí. complemento inmunoglobulina. Ok. Bueno, dentro Bueno, de... puso una nefropatía por algo en específico, una IgA. Digo, igual está en el rango de edad y está pero clínicamente, o sea, si le hacen algún score, pues no creo que eso fuera para lupus o me toma más sentido lo que dijo en ese momento René. Así es, bueno, dentro de los estudios inmunológicos que tenemos con esta paciente, como bien dices tú, en este momento, hasta este punto de la evolución clínica de la paciente, ella no se ha comportado con ninguna alteración que nos dé una sospecha clínica por sintomatología asociada a una enfermedad reumatológica. Sin embargo, bueno, la edad de la paciente, el rango de proteinuria y el mismo protocolo para proteinuria persistente en rangos nefróticos nos indica que se deben descartar las causas que pueden realizarse de forma con laboratorios de tipo sérico antes de realizar algún otro tipo de intervención que pueda poner en riesgo la salud de la paciente o alguna otra alteración en la paciente. Es por eso que dentro del algoritmo sí se tienen que descartar.
Bueno, sí, sí lo entiendo. Bueno, o sea, desde nuestro punto de vista, para que nosotros nos acepten un estudio de ese tipo, tiene que ir bien justificado clínicamente con lo que tenemos, con los exámenes que tenemos a la mano. Por eso lo digo, porque, o sea, nosotros mandamos este tipo y nos la rebotan si no están bien justificados. En este caso, por eso es mi punto de vista. Claro, y Gracias. estaría muy bien justificado citando el algoritmo de proteinuria en rangos nefróticos persistente asociado a una persona con factores de riesgo para realizar un procedimiento quirúrgico invasivo, el hecho de descartar de forma inicial los factores inmunológicos que pueden estar asociados a la edad o a prevalencia de acuerdo con el grupo etario, sexo y prevalencia en el país para otra causa. Sí estaría bien justificado. Vale, gracias, Tinta. Sí, de nada, Javi. En relación a estos estudios de resultados de laboratorio, ¿cuál sería el paso a seguir? Esta pregunta es para la doctora Guillermo. Bueno, partiendo de este perfil de inmunoglobulinas y de complemento, bueno, no me parece que haya algún dato de hipocomplementemia o de alteraciones como propias de alguna de las inmunoglobulinas que estamos mencionando. Entonces, bueno, por esta parte, bueno, continuando dentro de, bueno, no, bueno, no me queda como muy claro en este punto. Ok, nada más, doctora, justo como dice usted, estos resultados justo son resultados que requieren de un respaldo. Antes nada más de terminar con el estudio que nos faltaba asociado a la electroforesis, también se hizo una inmunofijación de proteínas en orina, en donde se detectaron tanto cadenas pesadas como cadenas ligeras, kappa y lambda. No sé si con esto requeriría algún otro estudio. Pues, ¿podría pedirse una biopsia para ver inmunohistoquímica? Así es, muy bien. Bueno, antes, justo antes de pasar a la biopsia integraría algún diagnóstico nosológico o presuntivo con lo que acabamos de mencionar para solicitar la biopsia. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, Benita? Sí, claro, sí, doctora. Nada más, con respecto a todos los resultados que tenemos ya previos y previo a pedir la biopsia, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo con el que se solicitaría la biopsia? Es que más que el diagnóstico, bueno, de acuerdo al algoritmo que se hace del abordaje de la proteinuria, ya se hizo la electroforisis bueno, se ponen que hay cadenas monoclonales, hay dos opciones, o estudiar la biopsia renal para ver como el origen o un abordaje con base, si estuviéramos pensando algún como mieloma o algo de cadenas ligeras, pero tiene ambas. Entonces, realmente pues sería pues a la justificación. Ok, nada más, antes de mencionar el diagnóstico presuntivo, si alguien más quisiera darlo, nada más para comentarle a la doctora Belmont, sí le realizaron perfil de lípidos de forma inicial y en el seguimiento, al inicio, en el abordaje diagnóstico, triglicéridos de 650 y colesterol de 320. Con respecto al perfil tiroideo, sí, la paciente tiene hipotiroidismo primario en adecuada sustitución.
y sus basales de laboratorio fueron los que presentamos. Tiene unos laboratorios en donde su creatinina basal está en 0.42, la que presentamos al momento del diagnóstico está en 0.52. Ok, muchas gracias. Y digo, perdón, le pusieron, perdón, es que está fallando mi micro. Ya, perdón, gracias, Dianita. Sí, por nada, doctora. En relación a la biopsia, como comentaba la doctora Diana, ¿alguien nos quisiera comentar de forma rápida qué buscaría en la biopsia renal? Si no, pasamos directo. Antes de pasar a la biopsia, Dani, me gustaría que preguntaran, con todo lo que se ha mostrado, diagnósticos de presunción. Cuando nosotros vamos a solicitar un estudio histopatológico, y vamos a hacer un estudio invasivo, tenemos que darle información al patólogo y que eso estamos sospechando. De otra forma, poca información pues nos puede llevar a un error en el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades diagnósticas con todo lo que ya se presentó? El doctor Abraham nos quisiera compartir las posibilidades diagnósticas. Bueno, pues quizá hay que determinar si es por una enfermedad primaria o secundaria. No tengo claro bien el punto de corte de las cadenas ligeras kappa y lambda, pero dependiendo de cuál es la que prevalece más que otra, podemos determinar qué tipo de pues una amiloidosis podría ser, como forma secundaria. A lo mejor recordemos que muchos de nuestros pacientes con diabetes no son diagnosticados de forma oportuna y muy probablemente ya tengan un síndrome nefrótico, quiero pensar, si nuestro interrogatorio es confiable. Y ¿qué más? Pues nada más. O también, aunque no tenga clínica, muchas veces pacientes con enfermedades cambios mínimos, o sea, yo sé que es más prevalente en la enfermedad pediátrica, pero igual y en los adultos puede presentarse una nefritis, mesangio capilar, nefropatía membranosa, pero eso sería como, bueno, puede ser primaria o secundaria o nefroesclerosis diabética. Esos serían mis diferenciales. Pero me gustaría saber cuál es la que predomina, la kappa o la lambda en las cadenas ligeras que se encontraron en la inmunofijación de proteínas en orina. Ok, no hubo predominio. Ok. Bueno. Nos preguntaban por ahí sobre un perfil tiroideo. ¿Tenemos perfil tiroideo? Así es. El perfil tiroideo de control que tiene la paciente no lo tenemos en las diapositivas, sin embargo lo tenemos en el informe. TSH de 5.01, T4 libre de 1.33 y T3 libre de 2.66. Bien. ¿Algún otro diagnóstico, probabilidad diagnóstica diferente a las que ya mencionó Abraham? No sé, Sebastián. Estaba pensando en una glomerulonefritis focal y segmentaria, pero no sé, tal vez, digo, ya tenemos el panel viral que salió negativo. No tenemos algún otro antecedente de la paciente, más que el antecedente inmunológico
o autoinmune en cuanto al hipotiroidismo, ¿no? No sé, probablemente alguna focal y segmentaria, es lo que yo estaba pensando, pero no he integrado como tal. Bueno. Continúen, Dianita. Ok, bueno, de acuerdo con los resultados de la inmunofijación de proteínas en orina y el resto de los resultados que comentamos previamente, se realizó el diagnóstico presuntivo de una gamapatía monoclonal, ante la sospecha de una gamapatía monoclonal, en la cual se han descartado de forma no invasiva alguna otra etiología con una proteinuria persistente en rangos nefróticos y un ultrasonido sin alteraciones, está indicado realizar una biopsia, para lo cual le permito a la doctora Regina compartir su presentación en cuanto a la biopsia de esta paciente. Sí, Dianita, muchas gracias. ¿Ya puedo compartir mi pantalla? Así es, doctora, ya puede compartirla. Ok. Ya la observan, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ok. Bueno, en cuanto a esta biopsia, van a ver que las imágenes que les voy a poner son un poco coloridas. La razón es que para diagnosticar una biopsia renal, perdón, ¿la ven completa o la ven ya la ven como presentación? Ya, ¿verdad? Ya justo ahora. Para Sí. diagnosticar nosotros una biopsia renal que no sea por tumor, o sea, un riñón no neoplásico, necesitamos realizar tinciones de rutina, que son hematoxilina eosina, PAS o ácido periódico de Schiff, plata metenamina de Jones y tricrómico de Masson. Es indispensable que se realicen todas esas tinciones porque nosotros nos enfocamos mucho en las afinidades tintoriales para distinguir algunas lesiones. Entonces, una biopsia renal que no tenga en su totalidad estas tinciones, pues probablemente no esté bien diagnosticada. Aquí les pongo una panorámica del cilindro renal. La biopsia correspondía a un cilindro de parénquima renal exclusivamente cortical. Esta tinción es una panorámica con tricrómico de Masson, en donde podemos observar desde este aumento, que es un bajo aumento, que hay algunas alteraciones en todos los compartimentos, ¿verdad? Tenemos algunos glomérulos ya con datos de esclerosis global, que son datos de hipoperfusión crónica. Pudimos observar escasas lesiones esclerosantes segmentarias de localización no específica y además pueden ver ustedes que el túbulo intersticio también está afectado, al igual que los vasos intersticiales y preglomerulares. La mayor parte de los glomérulos presentaba esta morfología. Pueden ver ustedes que únicamente tenemos escaso ensanchamiento de la matriz mesangial. Está un poco aumentada esta matriz. Sé que es a expensas de colágena porque la tinción de plata metenamina de Jones, que es la que estamos viendo, tiñe de negro la colágena. Pueden ver la cápsula urinaria o cápsula de Bowman con negro y el mesangio. Y discretamente podemos ver algunas membranas basales glomerulares también que están resaltando discretamente con esta tinción. Sin embargo, no vemos alteraciones tan relevantes en la mayor parte de los glomérulos. Buscando intencionadamente algún tipo de lesión, pues en algunos de estos observábamos algunas espículas que en la literatura las describen como lesiones radiadas o en rayos de sol, pero apenas son inconspicuas, o sea, apenas se están presentando y normalmente cuando nosotros los patólogos las vemos, que es una biopsia o una lesión que ya está ocasionando un cuadro clínico, pues la mayor parte de las veces son más evidentes y en casi la totalidad de las asas podemos ver que este cambio pues es únicamente focal y pues algunos podocitos están prominentes y vaculados
No quiere decir que estemos hablando de una podocitopatía, puesto que los podocitos pueden estar prominentes y vacuolados por cualquier alteración de la barrera de filtración que nos esté ocasionando proteinuria. Observan nuevamente esta tinción de tricrómico de Masson. Vemos el acercamiento de este glomérulo que está esclerosado globalmente. Sé que este depósito que vemos aquí en las asas, a diferencia del glomérulo anterior que les mostré que es un glomérulo casi normal, sé que es colágena porque el tricrómico de Masson nos resalta la colágena de este tono de azul. Ajá. Podemos ver entonces la colágena en el glomérulo y además estamos resaltando la colágena de algunas membranas basales tubulares. Y en el intersticio, pues podemos ver algo de infiltrado inflamatorio, pero aquí comienza a haber algunos depósitos de un material que nos llama la atención. Observen en este material que se encontraba localizado principalmente en el intersticio y de manera muy focal. Vean, con el tricrómico de Masson puedo ver que no es colágena, separa la relación de los túbulos espalda con espalda. Lo normal del componente tubular es que estén así como aquí, espalda con espalda, y vean aquí la distancia que tiene uno de otro. Y es a expensas de este material amorfo, acelular, y que con el tricrómico de Masson es negativo. Nosotros los patólogos lo describimos como una afinidad tintorial violácea o grisácea. Ajá. Con el ácido periódico de Schiff, vean cómo la tinción normal es esta, tipo fusinofílica, como marcan las membranas basales tubulares. Sin embargo, este material también es Paz negativo. Y con la plata metenamina de Jones, que también nos sirve para señalar colágena, vean nuevamente las membranas basales tubulares negras o positivas para la colágena, y este material amorfo y extracelular, nuevamente negativo para todas esas tinciones. Nosotros, por afinidad tintorial, nuestra primera sospecha diagnóstica como nefropatólogos es amiloide. Sin embargo, estas tinciones por sí solas no sirven para confirmar un diagnóstico de este tipo. Ajá. Entonces, se le realizó tinción de rojo Congo, que ustedes saben que durante años ha sido el gold standard para diagnosticar amiloide. Un amiloide positivo debe de marcar esta coloración asalmolenada o color ladrillo rojiza, como ven ustedes nuevamente en este material, y vemos que predominantemente nuevamente está en el intersticio, y pues el resto de los componentes es difícil encontrarlo. Déjenme decirles que el amiloide histológicamente siempre tiene el mismo aspecto, ¿sí? Siempre va a tener el mismo aspecto histológico. Y ultraestructuralmente, es decir, cuando nosotros lo vemos en microscopio electrónico, también se ve igual, son microfibras o fibrillas que miden entre 8 y 12 nanómetros de diámetro, ¿sí? Pero, entonces, el amiloide solamente nos sirve para eso, para dar este diagnóstico genérico, pero no nos sirve para tipificar. Vean aquí en una panorámica nuevamente donde encontramos este material depositado en el intersticio principalmente. Vean cómo aquí los glomérulos, bueno, no presentan en este foco o los túbulos, y encontramos un vaso de toda la muestra con las fibras musculares prácticamente ya desaparecidas a expensas de este material, nuevamente rojo Congo positivo. Además de este material intersticial, que nuevamente lo vemos por acá, que les decía que toma un aspecto grisáceo, pues el epitelio de revestimiento tubular también presentaba algunas alteraciones. Pueden ver que los citoplasmas están tumefactos, es decir, están vacuolados. Hay células desprendiéndose de la membrana basal tubular, y estas células que se desprenden forman detritus intratubulares. Y además, en algunas áreas, pues tenemos pérdida del borde en cepillo. El borde en cepillo normal es más o menos como aquí. Pueden ver este
borde en cepillo grisáceo, y en algunos otros túbulos pues está perdido completamente o focalmente. Estos son datos de lesión tubular aguda, que antes se conocía como necrosis tubular aguda. Ahora omitimos decir ese término. Cuando ustedes escuchen lesión tubular aguda se refiere a eso, a este daño tubular. Y bueno, también algunos túbulos o células del epitelio tubular pues presentan algunos cambios regenerativos como agrandamiento, nucleolos evidentes, multinucleaciones. El estudio de inmunofluorescencia directa en esta biopsia se realizó en tejido congelado. Recuerden que el estudio de inmunofluorescencia directa se puede realizar del bloque de parafina recuperando epítopes, o se puede realizar fijado en una solución conservadora como solución de Mitchell o de Zeus, y en este caso se realizó por medio del congelado. Se congela a menos 20 grados centígrados, se incuban diversos anticuerpos y normalmente son entre 8 y 10 anticuerpos con los que se cuenta aquí en México en las instituciones que tienen laboratorio de nefropatología. Y pueden ver ustedes aquí, les puse las principales para este caso, que son kappa y lambda. Vean ustedes el glomérulo, cómo está completamente negativo para kappa y completamente negativo para lambda. Si yo tuviera uno de estos dos positivo, estaría diciendo que hay un depósito monoclonal de cadenas ligeras. Sin embargo, los dos están negativos. Y vean cómo en el resto del compartimento intersticial de ese material que encontrábamos en las imágenes de la microscopía de luz, pues también están negativas ambas cadenas. Entonces, descartamos un depósito monoclonal en este material. El resto de los inmunoreactantes, IgG, IgA, IgM, complemento, resultaron negativos. Con lo anterior, el diagnóstico fue una amiloidosis glomerular, intersticial y vascular, obviamente de predominio intersticial. Glomerulosclerosis focal y segmentaria, variedad no específica, quiere decir no específica, que no está en una localización que nos pueda ocasionar algún otro cuadro clínico de relevancia, como las lesiones de tipo punta o las periliares, ¿no? En este caso, la encontramos en cualquier otra parte del glomérulo. Mesangioesclerosis diabética clase 2 de la RPS. Cuando nosotros diagnosticamos una nefropatía diabética, la dividimos en varias clases histopatológicas. La clase 2 es la más leve de ellas, la que menos puede ocasionar datos clínicos, y solamente encontramos un ensanchamiento del mesangio. Todavía no encontramos esclerosis nodular, que es la típica lesión de Kimmel-Steele-Wilson que viene en todos sus exámenes, ¿no? Y lesión tubular aguda multifocal con cambios regenerativos moderados del epitelio tubular y los datos de cronicidad que les mencionaba. Y se agregó una nota en donde mencionan que se efectuó marcación para amiloide AA, mismo que resultó negativo, y que además las cadenas kappa y lambda en el estudio de inmunofluorescencia no mostraron predominio de alguna monoclonalidad. Esta nota se pone, o la solemos poner algunos nefropatólogos, porque estamos diciendo lo que les comentaba anteriormente, que si hay amiloidosis, pudimos descartar que no es amiloide AL, es decir, que no es monoclonal. Sin embargo, tampoco fue AA, pero obviamente tiene que ser algún otro tipo de amiloide, no AL. No sé si tengan hasta aquí alguna duda o quieren continuar con la presentación. Doctora, yo nada más tengo una pregunta. ¿Cuál fue el término que usó para decir, o el término correcto para marcar necrosis tubular aguda? ¿Perdón? ¿Para marcar qué? Para demarcar el término de necrosis tubular aguda. Que dijo ahorita un término que ya no se usaba necrosis tubular aguda, sino que era otro. Sí, ya necrosis tubular aguda no se utiliza. Ahora como nosotros lo referimos es como lesión tubular aguda. Porque la lesión tubular aguda te puede dar necrosis en el túbulo o no te puede dar necrosis en el túbulo. Entonces se ha preferido omitir ese término porque a veces causaba cierta confusión y únicamente se maneja como lesión tubular aguda. Gracias.
Sí, de nada. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. En este momento nos gustaría invitar al doctor Josué, residente de tercer año de nefrología, para que nos aporte los puntos clave sobre la correlación clínica, laboratorial o hallazgos de gabinete, así como también los hallazgos de la anatomía patológica, para establecer aquí la comprensión pues, de estos hallazgos de proteinuria, de características tanto de predominio de albúmina, así como también microproteínas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Sí, bueno, gracias nuevamente. Primero que nada, es un tema, bueno, un caso bastante lindo. Creo que el punto clave cuando tenemos un síndrome o una lesión renal, que en esta ocasión pues, es un síndrome nefrológico, es identificar de inicio cuál es el síndrome nefrológico al cual nos estamos enfrentando, ¿no? Y bueno, ya más que evidenciado, es un síndrome nefrológico. Obviamente, cuando tenemos un síndrome nefrótico, tenemos que partir de a expensas de qué proteína vamos a estar perdiendo, o a veces va a ser la proteinuria, ¿no? Como bien dijeron, hay que saber diferenciar si es albúmina o no es albúmina. En esta cuestión, lo que solemos hacer es de inicio, un examen general de orina nos marca la pauta. Cuando tenemos una medición que está en 500 miligramos por litro, 500 gramos por litro, prácticamente correlaciona con una proteinuria en rango nefrótico, ¿no? Sabemos que en el hospital no tenemos medición de proteínas totales, pero sí tenemos albuminuria total en orina de 24 horas, también la podemos hacer. Hay un punto de corte de mayor a 2.2 gramos de albuminuria total en 24 horas, también correlaciona con una proteinuria en rango nefrótico, ¿no? Y también podemos hacer lo que bien hicieron, ¿no? Una recolección de microproteínas que pues también lo realizaron de manera adecuada. Otra cuestión es que por ahí hicieron una pregunta de por qué repetirían una proteinuria total, ¿no? Entiendo que en este caso se hizo una proteinuria total en 24 horas que dio un rango nefrótico, 7.6 gramos, pero normalmente se recomienda realizar una proteinuria de 24 horas que mida a la par albuminuria, ¿no? Para ver a expensas de qué, o que nos oriente a expensas de qué va esta proteinuria. Incluso se habla de un índice de selectividad. Cuando es mayor de 0.2, te dice que la proteinuria no es en relación a proteinuria de tipo albúmina, ¿no? Y te hace pensar que estás quizá enfrentándote a alguna discrasia sanguínea, alguna neoplasia que te está haciendo perder proteínas que no son de tipo albúmina. Otra cuestión es verificar, como también alguien comentó, que esta recolección de orina sea adecuada, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos que medir el volumen total de la orina de 24 horas y tanto la creatinuria sobre litro como la creatinuria total. Siendo la persona que tengamos en un hombre, una generación de creatinuria entre 15 y 20 miligramos por kilo. Una mujer es un poquito más bajo, entre 15 y 20 miligramos por kilogramo. Entonces, esto lo vamos a verificar para ver si la recolección de orina fue adecuada, ¿no? Es decir, si un paciente, supongamos de un hombre de 100 kilogramos, tendría que tener una creatinuria total entre 2.000 miligramos en 24 horas. Si vemos que este número no concuerda con lo teórico que tendría que tener para su peso, pues damos por hecho que que la recolección de orina de 24 horas no fue adecuada, ¿no? Y entonces ahí nos veríamos obligados a realizar una nueva medición, ¿no? Para hacer esta corrección. Y también siempre que pidamos proteinuria de 24 horas, es conveniente también realizar una creatinuria total, porque hacemos una corrección de proteinuria a creatinuria total de 24 horas y eso también nos puede hablar de que esta proteinuria, pues evidentemente está en rango nefrótico, ¿no? Otro punto que por aquí anoté de una observación es el concepto de microalbuminuria. No es lo mismo tener microalbuminuria que tener proteinurias de un peso molecular bajo, ¿no? Antiguamente en nefropatía diabética hablaban de microproteinuria y macroproteinuria, ¿no? Refiriéndose a si era mayor de 30 pero menor de 300 miligramos sobre gramo,
o mayor de 300 miligramos en 24 horas, ¿no? Este término ya cayó en desuso, ahora se llama de albuminuria levemente incrementada, moderadamente incrementada o severamente incrementada, dependiendo el rango de 24 horas que tengamos, ¿no? Otra cuestión que por acá anoté, los inmunológicos pidieron el complemento. Está súper bien que hayan pedido complemento. De hecho, dentro del abordaje del síndrome nefrótico, lo dividimos así. ¿Cuáles son las causas que te pueden dar un síndrome nefrótico con un complemento normal y un síndrome nefrótico con un complemento bajo, ¿no? Y de ahí se parten pues muchas entidades, sobre todo de índole inmunológico. Pidieron por ahí C3, C4, es correcto, pero sobre todo nombraron por ahí o quizá pensaron en lupus. Primero que nada hay que ver si la paciente o los pacientes tienen alguna clínica que nos indique que tengan lupus. Pero antes de pedir complemento es razonable pedir anticuerpos antinucleares como criterio de entrada, ¿no? Sabemos 1 de 80 y si están positivos, ok, sigo escarbándole y empiezo a pedir más especificidades, ¿no? Para ver si en verdad es inmunológico. También hay que recordar que si dan positivo los ANAS no quiere decir que el paciente tenga una entidad inmunológica de base, ¿no? Puede tener los positivos, 10-15% de la población los tiene, y si no tiene ningún síntoma de características pues, reumatológicas, pues no tiene mayor relevancia. En cuanto a la biopsia, ya estrictamente hablando de lo que tiene la paciente, la nota que hicieron el nefropatólogo que realizó el estudio de biopsia, que realizó la lectura, es muy, muy importante. La correlación clínica del depósito de amiloide a nivel tubulointersticial no correlaciona con el síndrome nefrótico que tiene la paciente. Sin embargo, no se descarta que no tenga un proceso de amiloidosis subyacente, ¿no? Lo que sí pudieran quizá descartarse que es que sea una forma asociada a mieloma múltiple o a cadenas ligeras, porque kappa y lambda, primeramente que nada, tendrían que tener una predominancia. Normalmente en esos discrasias sanguíneas y sobre todo hablando de mieloma múltiple, está más con dominancia de lambda, ¿no? sobre kappa. Segundo, el hecho que tenga esta paciente enfermedades sistémicas, pues nos hace pensar que pudiéramos tener depósito de amiloide tipo AA, aunque también ponen la nota que se hizo el inmunomarcaje y lo descartaron, ¿no? Dentro bueno, me voy a meter un poquito en el terreno de la doctora Regina, pero dentro de las técnicas de inciones para descartar o que te llevan a sospechar de amiloidosis, también se tiene que hacer microscopía electrónica, ¿no? Y ahí vas a ver los depósitos que ella dijo que son microfibrillas que están desorganizadas, que miden de 8 a 12 nanómetros más o menos, que pueden estar localizadas en cualquier componente del glomérulo. Normalmente cuando hay amiloidosis el componente principal afectado es el glomérulo en sí, ¿no? No el territorio vascular o tubulointersticial. Pudiera darlo, pero pareciera que en esta ocasión no corresponde el depósito con el cuadro clínico que tiene la paciente. Corresponde más la clínica con una glomerulosclerosis focal y segmentaria, variedad NOS. Hay que recordar también, me parece que en esta biopsia solamente fueron 9 glomérulos en los que se analizaron. Cuando tenemos un diagnóstico presuntivo o que pensamos que es un paciente que pudiera cruzar con una glomerulosclerosis focal y segmentaria, hay por ahí una clasificación taxonómica que te habla de que si el genotipo lo dividen en 5 clases, una adaptativa que es normalmente donde caen todos los pacientes, porque son aquellos pacientes que son fumadores, que son hipertensos, diabéticos, sobrepeso, demás cuestiones, que van haciendo una mala adaptación glomerular y terminan con una glomerulosis focal y segmentaria, variedades genéticas asociadas a ApoL1 y demás cuestiones, ¿no? Pareciera que la lesión de glomerulosclerosis focal y segmentaria que tiene la paciente sí explicaría el síndrome nefrótico con el que está presentando, ¿no? Tiene un síndrome nefrótico florido y bien superpuesto que incluye todos los ítems para hacer el diagnóstico: proteinuria mayor de 3.5, albuminuria mayor de 3.5, la hipercolesterolemia y el estado de hematosis que tiene la paciente, ¿no? Me parece en este momento correlaciona más con la lesión glomerular focal y segmentaria variedad NOS, el síndrome nefrótico, que con el depósito de amiloide que está a nivel tubular.
también eso lo refuerzo porque a nivel del ego vemos que tiene proteína nada más. Si tuviera una afectación de origen tubular, probablemente tuviéramos glucosuria, tendríamos ahí capacidades de concentración limitadas en intensidad urinaria, probablemente tendríamos hipostenuria, y seguramente si hiciéramos más extensión tendríamos quizá aminosiduria, ¿no? Pero tendríamos que evaluarlos pues también con medición de aminoácidos. No me parece que tenga un daño tubular que lo explique. Y por otro lado, normalmente los daños tubulares no correlacionan con proteinuras en rango nefrótico. La proteína que más se sintetiza en la lasa de Henle es la proteína que bien comentaron, la proteína de Tamscorfal, ¿no? Pero no suele relacionarse con una proteína en rango nefrótico. Otra cuestión por acá, nombraron cambios mínimos como bueno, dentro de las o los patrones de daño que pudieran estar implicados en este caso, nombraron por ahí cambios mínimos, también es correcto. De hecho, se habla que estos cambios mínimos normalmente suelen causar síndromes nefróticos en niños, ¿no? Y ni siquiera se tiene que biopsiar, se da un tratamiento empírico y vemos que si responde a esteroides, seguramente sí son cambios mínimos. Si no respondiera, ahí es una obligación del nefropediatra hacer una biopsia renal. En adultos, cualquier adulto que tenga un síndrome nefrótico es candidato a biopsia, 100%, ¿no? Es una indicación absoluta. Se habla de que cambios mínimos es un continuum, es decir, es una lesión que progresa y se forma o eventualmente genera una lesión de tipo glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Me llamó la atención el hecho de que haya ganado tanto peso la paciente, 30 kilos prácticamente, y esa es una cuestión que normalmente no pensamos, y porque es algo un poquito más rebuscado. Veo que su creatinina no se elevó. Estrictamente la sérica se mantuvo en su basal, ¿no? Pero hay una fórmula para corrección de creatinina a sobrecarga hídrica. Primero tenemos que calcular el agua corporal total del paciente, dependiendo si es hombre, mujer o una persona anciana, 0.6, 0.5, 0.45, y sumarle el balance total acumulado del paciente. Es decir, esta paciente pesaba 73 kilogramos, lo cual le da un agua corporal total de 36.5, más 30 litros o 30 kilogramos que tiene de excedido de su peso, por lo cual lo dividimos otra vez entre el agua corporal total teórica de la paciente y luego esto lo multiplicamos por la creatinina sérica medida, ¿no? Y vemos que en efecto, como estaba enmascarado, la creatinina evidentemente sí subió de un 0.4 que tenía de su basal a 1.12 miligramos por decilitro. Prácticamente es un código 2.8 veces la elevación de su basal. O sea, prácticamente 3 veces, ¿no? Su basal. O sea, que por criterio de creatinemia tiene una lesión renal código 2. No sé por flujo urinario. También hay que recordar que la clasificación de lesión renal aguda no solamente es por creatinemia, ¿no? También es por flujo urinario. Y pues bueno, yo creo que esos serían mis comentarios. No se descarta que la paciente tenga amiloidosis, ¿no? Creo que si llegase a tener amiloidosis, va a ser una causa secundaria, una amiloidosis tipo AA, pero me parece que ahorita las lesiones que corresponden con el síndrome nefrótico que tiene la paciente va más enfocado a la glomerulosclerosis focal y segmentaria que al depósito de amiloide. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la participación de ambos doctores. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a hacer una revisión bibliográfica muy rápida. ¿Se ve la presentación? Bueno, el abordaje o la intención de la revisión bibliográfica es en torno a la amiloidosis. Sin embargo, agradecemos el comentario del doctor Josué, ya que pudiera coexistir otras entidades de glomerulopatías. Bueno, la intención, más allá de todo lo que está aquí, podemos individualmente revisar. Simplemente quiero puntualizar prácticamente por fines de medicina interna, como tal abordaje de una probable amiloidosis. Creo que sería lo más importante de comentar
básicamente es lo siguiente. Abordaje diagnóstico. Yo voy a tomar prácticamente una sola imagen para establecerlo. Ante la sospecha clínica que, bueno, probablemente esta paciente no lo cumplió porque no había afectación sistémica durante la evolución clínica de la misma paciente, unos datos que nos pudieran de forma directa hacernos pensar en una probable amiloidosis es alteraciones a nivel de la lengua, macroglosia, y las impresiones dentales a nivel, digamos, periférico en la macroglosia, así como también púrpura periorbital o inclusive en cuello. Aunque son muy específicas de una probable amiloidosis, nada más están presentes en el 15% de los casos. Así que, sin descartar que en el depósito de amiloide que pudiera ser sistémico, el compromiso, además de estos datos clínicos a la exploración, pudiera haber algunos otros hallazgos de laboratorio que nos sugieran compromiso a nivel hepático, como vimos en la paciente a nivel renal, cardiovascular, entre otras cosas. Y bueno, ante la probable sospecha de un paciente con amiloidosis, correlacionamos el uso de inmunofijación sérica o la electroforesis de proteínas tanto de forma sérica o en orina, ya que son datos que nos pudieran orientar hacia si realmente la patología pudiera ser con presencia de gamma-proteína monoclonal o no. Básicamente la electroforesis de proteínas, tanto sérica o en orina, nos van a hacer es una prueba cuantitativa, sin embargo no nos describe en el contexto de que pudiera en la porción gamma haber una amplitud tanto por base ancha o base angosta, pero básicamente amplitud en la porción gamma, en la electroforesis de proteínas, tanto sérica o en orina. Es una prueba cuantitativa. Y lo que nos interesaría saber es si realmente, como comentaba los doctores, si hay algún predominio entre esas gamapatías, ya sea de cadenas pesadas o ligeras. Por esa razón, de forma inicial se elige utilizar electroforesis de proteínas y posteriormente la inmunofijación, que precisamente ya sería una prueba cualitativa para determinar cuál es la presencia de este tipo de inmunoglobulinas, ya sea cadenas pesadas o ligeras. Así como pues, el ensayo de cadenas ligeras. Y posteriormente, como comentaba la doctora, se puede realizar, no se utiliza de forma rutinaria, si el paciente tiene datos sistémicos, no se utiliza de forma rutinaria biopsiar un órgano. Se puede utilizar la biopsia de tejido graso con tinción de rojo Congo, y eso sumado a la presencia o no de datos de gamapatía monoclonal a través de la electroforesis de proteínas y la inmunofijación, pudiéramos orientar el diagnóstico diferencial de una probable amiloidosis. Por supuesto, no tuvimos acceso ante pruebas de tipificación del tipo amiloide. Por esa razón y complementando los hallazgos de tanto anatomía patológica y lo que nos comentó el doctor, aquí tendríamos de mucha utilidad pues, poder acceder a algún estudio de diagnóstico de tipo para tipificar la proteína amiloide, como pudiera ser espectrometría de masa, ¿no? Entonces, pues bueno, sé que no se pudo hacer la revisión completa de amiloides, pero yo creo que en relación a lo que nos compete a medicina interna, ante la presencia de estos datos clínicos que en buena medida pudieran no ser específicos, en el caso que sí lo sean, pues no descartar ante el deterioro de la función renal o en los contextos de este rango nefrótico, o inclusive que hubiera algunas otras manifestaciones sistémicas como compromiso cardiovascular, hepático, gastrointestinal, en ausencia de algún perfil inmunológico, no descartar la probabilidad de que pudiera ser una enfermedad por depósito de tipo amiloide. Y pues
sería todo por parte de nosotros. No sé si alguien tuviera alguna duda. Muy bien, Dani. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que quisiera hacer? Yo quisiera hacer un comentario, doctor. Adelante, doctora. Como les mencionaba el doctor Marcial, nefrólogo, sí concuerda más este síndrome nefrótico con la lesión glomerular de tipo esclerosis focal y segmentaria. Sin embargo, eso no descarta que esta paciente tenga amiloidosis. Lo pudimos corroborar con las tinciones especiales y con la tinción de rojo Congo. Como ustedes saben, la amiloidosis o estas proteínas se dividen en dos grandes grupos. El amiloide AL, que es el inmunoamiloide, que es secundario a discrasia de células plasmáticas, y los amiloides no AL. Dentro de los amiloides no AL entra el que está en primer lugar, que es el amiloide AA, que es secundario a procesos infecciones o crónicos, ¿no? Infecciones crónicas, agudas, etcétera. Pero hay un tercer tipo de amiloidosis dentro de los que son más comunes, que es el amiloide ALEC2. El amiloide ALEC2 es de los más comunes, de hecho es el más común en la población mexicoamericana, ¿sí? Se está presentando muchos estudios con respecto a este tipo de amiloide porque además de que se presenta principalmente en hígado, también se está viendo la presentación de en biopsias renales, y lo común de este tipo de amiloide es que se presente de forma focal en el intersticio, casi siempre respeta los glomérulos y por lo tanto es raro que dé un síndrome nefrótico. Entonces puede ser que esta presencia de amiloide sea un tipo de amiloide ALEC2 y que no esté ocasionando precisamente el cuadro, el síndrome nefrótico, pero está dentro de un diagnóstico principal, al igual que la focal y segmentaria. Muchas gracias. Ernesto, ¿quieres comentar algo, preguntar? No, bueno, o sea, nada más quería como dar una última opinión. Muchas gracias a los doctores que nos acompañaron el día de hoy, a la doctora y al doctor. Yo creo que de rescatable en este tipo de casos, que estuvo muy bien presentado por nuestros compañeros, yo creo que lo importante es, como nosotros como residentes de medicina interna, es más que llegar al diagnóstico, supongo que es ver nuestras deficiencias, ver qué podemos aprender, y la verdad es que muchas cosas bien abordadas en este caso que nos comentó el doctor de nefrología, que muchas veces desconocemos y que tenemos que tomar en consideración para posteriormente pues nosotros tomar la labor de investigarlo y dar mejores diagnósticos y mejor abordaje a nuestros pacientes. Es más que el diagnóstico, yo creo que el abordaje del paciente es lo que nos compete, y la verdad es que muy, muy bueno el caso y muy bueno el abordaje también. Efectivamente, Ernesto, yo creo que acabas de dar en el punto. Esta paciente es una paciente que estoy seguro que en la gran mayoría o en cualquier otro hospital o en cualquier otro sitio, se hubiera quedado con el diagnóstico de un síndrome nefrótico secundario, una glomerulosclerosis diabética, y jamás se hubiera abordado y posiblemente jamás se hubiera llevado a una biopsia. Ese es el objeto de presentar este tipo de casos, en donde cuando nosotros empezamos a darle seguimiento al abordaje, nos encontramos con que no es solamente un síndrome nefrótico por diabetes, sino que hay algo más que está condicionando esta proteinuria en rango nefrótico. Entonces es una combinación de dos trastornos, uno de alta prevalencia y uno de muy baja prevalencia. Si nosotros no hubiéramos, o si no se hubiera sospechado de que pudiera estar cursando con una segunda patología de baja prevalencia, entonces la paciente seguiría tratándose nada más con pensando o de manera dirigida a controlar la proteinuria, pensando en que la causa era por diabetes, ¿no? Y si bien es cierto, sí pareciera que en este momento la principal causa de la proteinuria es la diabetes, existe un segundo componente muy importante que no podemos dejar de vista, que esta paciente tiene una amiloidosis. Si bien es cierto, salió negativo para AA, lo más probable es que en algún momento nos dé positivo para
pues puede ser para AA o, como nos decía la doctora, para algún otro tipo de material amiloide, pero potencialmente esta paciente en algún momento pudiera complicarse o incrementar el deterioro o progresar más rápido secundario al problema de la amiloidosis, no solamente por la diabetes. Y mientras nosotros mantengamos controlada la diabetes, que ese es el motivo, bueno, uno de los motivos por el cual está con nosotros, otro de los motivos es para descartar asociación con mieloma, que bueno, la llevamos, pero si bien es cierto que controlando la diabetes, no podemos tener asegurado que el solo control de la diabetes va a evitar la progresión del daño renal. Una paciente que tenemos que tener cautiva, seguida y muy controlada por el riesgo de que puede progresar para mayor deterioro de la función renal. Es un caso bonito en el cual el mensaje sería ese: no nos quedemos solamente con lo que de manera gruesa aparenta ser, y que no todos los pacientes, o tener siempre en la cabeza que incluso los pacientes con diabetes de larga evolución, o bueno, en este caso no de tan larga, pero con diabetes, pueden cursar con una segunda patología renal y que siempre estamos obligados a descartar o a investigar que no exista esa segunda patología renal que pudiera estar coexistiendo y que pudiera estar generando una progresión o una perpetuación o un deterioro renal mucho más rápido de lo que pudiera tener en sí por la patología primaria que pudiera ser la nefroesclerosis diabética. No sé si alguien tuviera algún otro comentario o algo que quisiera mencionar antes de despedirnos. Felicidades, creo que estuvo muy interesante el caso, todo aparentaba una cosa y termina siendo varias posibilidades aún. Entonces yo creo que el análisis estuvo muy bien, la semiología, iniciar la proteinuria, el estudio, y pues gracias a los doctores invitados. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias al doctor Josué, doctora Regina, de verdad, muchas gracias por sus aportaciones. Doctora Belmont, ¿algo que nos quiera comentar? Sí, la verdad es que estoy muy sorprendida con, como decía la doctora Escarella, en cómo se fue desarrollando el caso. Un aplauso para los chicos que presentaron y algo que nos demuestra es que siempre se los he dicho, suena muy burdo, pero a los chicos que nos han hecho el favor de acompañarnos en el hospital, este es el clarísimo ejemplo de que les digo que se puede ser feo y cacarizo, porque no podemos descartar que, como bien dijo el doctor Montiel, es una paciente diabética, hipertensa, que nos podemos haber casado con ese diagnóstico. Y pues ya vimos que no, que hay mucho más allá detrás del sol. Y me parece muy enriquecedor y de verdad estoy muy agradecida, muy complacida porque tener una nefropatóloga para nosotros es un lujo inalcanzable en el hospital, un nefrólogo que comparta también. Esto es muy enriquecedor para nosotros porque, como bien dijo Javi, nos quedamos con, sí, tenemos un ego con proteínas, bueno, ok, y para que nos hagan una biopsia, proteínas en orina, no tenemos eso, pero no quiere decir que al que no lo tengamos, no conozcamos o no debamos de saber qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, es nuestra obligación como internistas rascar y rascar. Creo que es algo que nos caracteriza, el buscar y buscar y buscar. Creo que eso es algo que no se les debe olvidar, no deben de perder de vista, que no se casen con un diagnóstico, porque como dice el doctor Montiel, es cierto, nos hubiéramos quedado con, sí, bueno, es diabética, es hipertensa, ok, ¿qué más le buscan? Y yo creo que esto fue un caso muy bonito, muy bien presentado. Dianita, Dani, felicidades. Estuvo muy bonito y muy enriquecedor. Gracias a los chicos que presentaron, a la aportación de todos y a los médicos invitados, pues un agradecimiento y un reconocimiento. Gracias, doctor Montiel, y pues ojalá todas las sesiones sean así de nutridas. Gracias. Bueno, gracias a todos por su presencia. Nos excedimos más del tiempo, hubiéramos querido que fuera mucho menos tiempo, pero bueno, desgraciadamente sí había muchos datos que comentar. Nada más comentar, doctora, después lo platico también con el doctor García. Yo creo que por cuestiones de fechas, la sesión magistral la dejaremos pendiente este mes, porque resulta complicado, la última semana del año, mucha gente sale, entonces Sí, claro. se torna un poquito complicado. Si no tienen inconveniente, lo retomaríamos el próximo mes. Reagendamos, doctor, sin problema.
Listo, pues buenas noches a Gracias. todos y muchas gracias a todos. Buenas Muchísimas noches. gracias a Gracias a todos. todos. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias. Felicidades. Feliz gusto saludarlos a Felicidades. todos. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Felices fiestas, feliz año. Adiós.